Cómo no, bueno, yo soy médico, estudié medicina en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé la carrera y desde entonces ya empezaba yo a hacer investigación, ya había publicado un par de estudios científicos. Posteriormente me voy a UCLA, a Los Ángeles, a hacer un doctorado en neurociencias y a mí me tocó vivir este inicio del conocimiento del funcionamiento cerebral, porque esto fue hace más de 30 años, casi 40, en el que los fisiólogos en esa época, como no teníamos tanta tecnología, no teníamos la tecnología que ahora contamos con ella, como son la resonancia nuclear magnética, la tomografía por emisión de positrones, el mapeo cerebral, los potenciales, todo eso no existía en esa época. Entonces, a mí me tocó insertar electrodos en el cerebro de monos para medir una sola neurona y ver si esa neurona tenía que ver con procesos de memoria visual, auditiva. Estaba yo involucrado sobre todo en tres temas principales. Uno que era el estudio de la memoria, cómo se lleva a cabo el almacenamiento de información. Otro que era en el tema de la conducta agresiva. Y el tercer tema que era en el proceso de toma de decisiones. Estábamos tratando de investigar. Posteriormente regreso a México. Tengo la fortuna o la doble fortuna, una de que me nombran director del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Salud Mental. Esa fue una. Y la segunda, que recibo la primer computadora de toda Latinoamérica que empezaba a hacer análisis de la actividad eléctrica cerebral. Y entonces realmente nadie sabía muy bien cómo utilizar esta computadora. De hecho, el vendedor que vendió el aparato al Instituto Nacional de Salud Mental, después de 2 meses que yo lo estuve correteando para que me enseñara a utilizarlo, me confesó que nadie sabía usarla. Entonces al día siguiente fui, desempaqué la computadora, empecé a leer los manuales y eso me permitió aprender de primera mano lo que era el análisis matemático de la actividad eléctrica cerebral, lo que es el análisis espectral de frecuencias y demás. Y posteriormente, con toda esa información y conociendo al pionero en el análisis cerebral, el doctor Reginald Bickford, fui capaz de desarrollar el primer sistema de mapeo cerebral de toda Latinoamérica. Ese fue un desarrollo tecnológico en el cual con ingenieros mexicanos y yo asesorándolos, pues pudimos desarrollar este sistema de electroencefalografía y mapeo cerebral que actualmente se sigue utilizando en 120 lugares alrededor del mundo, en 120 laboratorios, y que en su época fue totalmente pionero, porque estoy hablando de los inicios de la computación. Pues nosotros tuvimos que programar todo este software desde ensamblador, desde procesos muy básicos, era el inicio de la computación. Y entonces desarrollamos este sistema que hace análisis y diagnósticos médicos, diagnósticos clínicos para la epilepsia, para problemas de aprendizaje y demás. Posteriormente salgo del Instituto de Salud Mental e inicio una clínica médica que también fue pionera en su momento, porque desarrollo un sistema interdisciplinario para atender a niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y problemas de desarrollo, que ha sido mi pasión también durante todo este tiempo. Además de comprender cómo funciona el cerebro, de desarrollar sistemas tecnológicos para medirlo y cuantificarlo. Posteriormente me interesa estudiar el cerebro, tanto funcionando de manera normal como disfuncionado. Entonces empiezo a atender a niños y adolescentes como médico, que he tenido el privilegio pues también de ayudarle a muchos niños a tener una vida mejor. Y esto, digamos, durante los últimos 30 años he hecho también todo esto durante todos los días atendiendo a estos niños. Y resulta que posteriormente, pues apasionado por la innovación y apasionado por la tecnología, entro dentro de otra área que hace 20 años o 15 años empezó a hacer una técnica nueva que se llama neurofeedback, que es para entrenar los ritmos cerebrales a través del uso de tecnología. Y también me vuelvo pionero a nivel internacional, escribo capítulos en libros de ese tema. Posteriormente me salgo un poco de esta área y me enfoco en desarrollar un laboratorio de neurociencias para entender el proceso de aprendizaje, cómo se lleva a cabo.
Este laboratorio de neurociencias, o la motivación de llevarlo a cabo, fue porque hace 15 años o 18 años no había formas precisas de diagnosticar a estos chiquitos. Estos niños que tienen a veces problemas de atención, o tienen problemas de comprensión, o tienen problemas de lectoescritura, tienen problemas de cálculo mental. Realmente no había metodología muy precisa y científica para poderlos realmente diagnosticar y decidir cuál de estos niños tiene que ser medicado y cuál de estos niños no tiene que ser medicado. Entonces he hecho andar un laboratorio de neurociencias registrado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, laboratorio formal, y es cuando los científicos, para poder hacer ciencia, necesitamos un modelo que sometemos a pruebas. Entonces desarrollé un modelo para entender primero qué es lo que sucede cuando la información va entrando por los órganos de los sentidos, cómo se va procesando en el cerebro hasta que se convierte en aprendizaje. Y ese modelo, que ahora se utiliza en neuromarketing, y es ahí los inicios de la neuromercadotecnia, es un modelo que ahora se conoce como la neuropirámide. Y esa neuropirámide pues, está escrita en este libro, que está publicado por Editorial Lid. El prólogo lo escribe el profesor Philip Kotler, que como ustedes saben es el padre de la mercadotecnia. Pero resulta que este modelo que explicaba qué es lo que pasa en el cerebro cuando se procesa toda la información, que es un modelo de 6 pasos que tiene que ver con procesos de atención, tiene que ver con procesos de que la información va entrando por los órganos de los sentidos, llega a las áreas del cerebro donde se procesa la información, la atención visual, la atención auditiva, la atención olfativa, y luego sube la información, pasa por el sistema límbico, en donde se le da el tono afectivo, es el área de las emociones. La información sigue subiendo y llega a la corteza cerebral, en donde se empieza a procesar y se convierte en pensamiento, se convierte en análisis y síntesis. Este mundo en el cual los seres humanos estamos acostumbrados a comunicarnos a través del lenguaje. Este nivel, digamos, de procesamiento, que es el que todos usamos, es el nivel de la conciencia. O sea, nosotros estamos conscientes, es el nivel racional y consciente, y es el nivel de los pensamientos. Bueno, de este modelo empiezo a desarrollar metodología científica para medir cada uno de estos peldaños. Cómo medir el proceso de atención, cómo medir el proceso de atención auditiva o atención visual, cómo medir las emociones, cómo medir los pensamientos, cómo medir el proceso de análisis y síntesis. Y cuando ya tenía yo este laboratorio y empezaba a estudiar el proceso de aprendizaje en los niños y adolescentes, el papá de un paciente me pregunta y me dice: doctor, lo que usted está desarrollando yo creo que tiene que ver con un tema nuevo que se llama neuromarketing. Ahí fue la primera vez que escuché el término de neuromarketing, que fue hace como 12 o 15 años. Y entonces empecé a investigar qué era el tema de neuromarketing y empecé a conocer a los pioneros. Empecé a conocer a Martin Lindstrom, empecé a conocer al doctor Pradip, empecé a conocer a la gente de Neurofocus, y al platicar con ellos me di cuenta que era un área en la que yo podía aportar, porque yo vengo del campo de las neurociencias y Martin Lindstrom, Pradip y demás vienen del campo de la mercadotecnia, tratando de entender el funcionamiento cerebral, y esa era realmente mi expertise. De tal forma que llegando y con toda esta información, entonces he hecho andar otro laboratorio de neurociencias especialmente diseñado para estudiar el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones del consumidor, y es cuando inicia neuromarketing para mí. Y esa historia pues me ha llevado a conocer al profesor Philip Kotler, me ha llevado a conocer a grandes empresarios, a personas que se interesaron en toda esta metodología. Algunas compañías se empezaron a acercar a nosotros, BBVA, Apasco y otras más, que nos ayudaron mucho también a aterrizar toda esta metodología neurocientífica para ser utilizada en el campo del marketing. Yo no me daba cuenta que estaba yo abriendo un campo nuevo en el mundo, un campo realmente pionero en el que la mercadotecnia tradicional se mueve en esta parte racional y consciente, en el mundo de los pensamientos. El marketing tradicional se basa en preguntarle a la gente, a través de encuestas, a través de grupos de enfoque, a través de entrevistas. Se le pregunta a la gente responde. Todo esto es en el mundo racional, y entonces el marketing tradicional
es muy efectivo para explorar toda esta parte racional y consciente del ser humano, que es en donde se ha venido desarrollando la mercadotecnia. En el momento en que empiezo yo con estas investigaciones, pues me doy cuenta que estoy abriendo un mundo nuevo en la mercadotecnia. Dr. Philip Kotler se da cuenta de esto y él me empieza a empujar para que yo entre más dentro de este tema de la neuromercadotecnia. Y es cuando también un poco motivado por él, escribo este libro. Y en este libro se plantea todo lo que ocurre abajo de la conciencia. O sea, todo ese mundo que tiene que ver con el mundo de la inconsciencia o de la no conciencia, ya es explorada, ya tenemos capacidad y como les decía, a mí me tocó vivir toda esta historia del funcionamiento cerebral. Como les decía, desde la investigación básica, pasando por el desarrollo tecnológico, luego viendo el cerebro funcionando en el tema del aprendizaje, que a fin de cuentas, un aprendizaje es una toma de decisiones igual, es el mismo proceso y eso se deriva después en el tema de neuromarketing y por eso nos hemos convertido en pioneros a nivel mundial. La Unión Europea nos otorga un premio muy importante que fue el premio Platino de toda Latinoamérica por innovación dentro del campo del marketing y ahí nos hemos venido pues posicionados como los científicos y los que estamos marcando la pauta de la investigación dentro del campo del neuromarketing. Y así es como sucede toda esta historia. Sí, bueno, mira, yo creo que es muy importante diferenciar el neuromarketing teórico del neuromarketing experimental. Eso es un tema que creo que es muy importante diferenciar. El neuromarketing teórico lo llevan a cabo una serie de asesores, personas que no tienen que ser neurocientíficos, que pueden ser mercadólogos, que empiezan a estudiar psicología y empiezan a estudiar algo de neurociencias y asesoran a empresas y dan recomendaciones de qué es lo que tienen que hacer. Lo que nosotros hacemos es el neuromarketing experimental, o sea, es el neuromarketing que parte a partir de hechos, de facts. Nosotros, yo, Jaime Romano y mi laboratorio, digamos, Neuromarketing SADCB, que es una empresa que ya se ha consolidado. Neuromarketing SADCB se forma hace más de 10 años y ya da atención a empresas muy importantes. A lo largo de este tiempo, como les decía, a través de experimentación, hemos desarrollado productos muy puntuales que ya las empresas están utilizando en el día con día. Hemos desarrollado, por ejemplo, procedimientos para medir empaques, procedimientos para medir el impacto de pósters o impacto ¿cómo se llaman?, de revistas. Hemos desarrollado también metodología para que podamos explorar lo que la gente quiere, las aspiraciones de la población, digamos, y esto pues para los mercadólogos es oro molido porque en lugar de preguntarle a la gente, las medimos, los sometemos a procesos de investigación científica y podemos descubrir qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente realmente, cuáles son sus aspiraciones, que esta es información importante para los mercadólogos. Posteriormente, nosotros hemos desarrollado formas de medir todo el proceso de comunicación con el mercado meta. Hemos desarrollado metodología científica para medir conceptos, hemos desarrollado metodología científica para medir comerciales de radio, comerciales de televisión. Por ejemplo, la cuestión de comerciales de televisión que ya se está haciendo de manera rutinaria por las empresas, lo que hacemos nosotros es nos pasan a nosotros los storyboards o los productos en fase de preproducción. Nosotros traemos un grupo de personas representativas del mercado meta, les hacemos las conexiones que nosotros hacemos, conectamos a veces el cráneo para medir la actividad eléctrica del cerebro, también conectamos el cuerpo para medir las emociones y de esa manera nosotros pasamos el comercial, estamos tomando las mediciones y entonces sí somos capaces de ver qué partes del comercial llamaron la atención, cuando la atención se perdió, qué partes del comercial producen emociones positivas o negativas, en qué partes del comercial realmente se produce esto, para usar un término marketero, el engagement con el mercado meta, y luego
Podemos también analizar qué partes del comercial se entienden o no se entienden, si la información es confusa, porque muchas veces se hacen comerciales muy atractivos visualmente, que llaman muy bien la atención, que pueden emocionar mucho, pero que no transmiten el mensaje. Muchas veces se hacen comerciales de televisión que tienen muy poca capacidad de llamar la atención y entonces se difunden en un reel de comerciales cuando se pasan en la televisión o demás, ni siquiera la gente los ve. Entonces el proceso de toma de decisiones, que es el que estábamos comentando, y toda esta metodología que hemos desarrollado, que mide todo lo que sucede abajo de la conciencia, para que una persona tome una decisión, primero tenemos que llamarle la atención. En segundo, se tiene que emocionar con lo que decimos. En tercero, tiene que entender lo que estamos diciendo. En cuarto lugar, tiene que comprender y darle crédito a lo que estamos diciendo, evaluar las posibilidades, y si todo se lleva a cabo, entonces la persona toma la decisión o no la toma. Entonces, todo ese proceso es el que nosotros medimos. Y como les decía, hay muchos productos que hemos desarrollado: prueba de aromas, prueba de olores, prueba de conceptos, prueba de empaques, prueba de revistas, prueba de comerciales de radio, de televisión. En fin, es un mundo nuevo que se ha abierto, porque lo que hemos desarrollado es una herramienta de medición científica de todo el proceso, como decíamos, el proceso racional y consciente, que es la punta del iceberg. Se explora muy bien con la mercadotecnia tradicional, y neuromarketing entonces ya nos da estas mediciones científicas de lo que ocurre abajo de la conciencia. Y por eso hemos hecho el complemento ideal para tener una herramienta de gran poder que ahora los mercadólogos están utilizando en su rutina diaria. Hay que entender que el neuromarketing es una disciplina reciente. Estamos en las fases iniciales, y cuando digo reciente y fases iniciales, estoy hablando de aproximadamente 12 o 14 años. Toda disciplina que se empieza a conocer. Desafortunadamente, dentro del tema del neuromarketing, y sobre todo en sus inicios, han aparecido muchas gurús o muchas personas que dicen estar haciendo neuromarketing, cuando muchos de ellos, como decía hace un rato, no vienen del campo de las neurociencias, sino que leen algunos estudios, leen algunas cosas, empiezan a asesorar a las compañías, y entonces eso es el neuromarketing que yo decía teórico, no experimental. Algunas de estas otras personas, sobre todo marketeros y gente que no vienen del campo de las neurociencias, han tratado de utilizar mediciones a través de herramientas que son herramientas realmente complicadas y complejas, como la electroencefalografía, por ejemplo. La electroencefalografía es una especialidad de la medicina. No es algo que uno pueda poner unos chuponcitos ahí y medir algunas actividad cerebral, que muchas veces incluso acaban no midiendo actividad cerebral, sino que acaban midiendo ruido, acaban midiendo o músculo, o colocan mal los electrodos, y al colocar mal un electrodo pues produce ruido electromagnético. Y entonces ese tipo de abordajes de personas que hacen el claim, que ellos dicen que pueden hacer cosas, pero sin tener una tecnología adecuada y también sin tener un modelo neurocientífico válido, han empezado a venderle a las empresas cosas que no pueden hacer. Y entonces sí es verdad que este campo se ha desprestigiado de una manera muy importante, porque tal vez se ofrecieron cosas a destiempo. Como decíamos, es una disciplina nueva, entonces hubieron personas que empezaron a decir que podían ofrecer productos o mediciones, y esto es lo que ha desprestigiado un tanto el tema de neuromarketing. Neuromarketing se empieza a estructurar realmente como una disciplina más formal hace 3 años, en lo que se funda la Neuromarketing Science and Business Association, que es una, es una organización que está pugnando por regular y organizar e identificar y poder diferenciar a aquellas personas serias
que están haciendo el neuromarketing de manera más puntual, de aquellos que dicen hacer cosas sin tener una tecnología suficientemente desarrollada, sin perder de vista que estamos a los inicios, que poco a poco iremos conociendo cosas que nos darán un poco más de respuestas. Todavía tenemos ciertas limitaciones. La persona que diga que a través de neuromarketing puede entrar al pensamiento y saber exactamente lo que las gentes quieren, esto es una fantasía, esto todavía no existe. Lo que sí podemos hacer ya es medir los procesos básicos, como comentaba yo hace un momento. El proceso de atención, muy rudimentario, simplemente si la gente está con una activación del proceso de atención. Podemos medir las emociones de una manera gruesa, en el sentido de decir, la emoción es muy intensa o poco intensa. Podemos también encontrar la valencia de la emoción, si es una emoción positiva o si es negativa. Sí podemos medir el proceso de análisis y síntesis, pero hasta ahí podemos llegar. Podemos medir la motivación a la acción, pero para esto sí necesitamos tecnología y necesitamos gentes preparadas para poderlo hacer. En mi caso y en mi laboratorio tengo todo un equipo de trabajo. Cada uno desarrolla su área y cada uno con talentos distintos. Por ejemplo, hace 5 años contraté al doctor César Monroy, que también va a dar una conferencia con nosotros, y él es un excelente metodólogo. Él hace metodología científica rigurosa y entonces lo entrené, le di la información para que él pudiera ayudar a aterrizar esto ya en procesos más estrictos y formales. El doctor Asdrúbal Huerta, que también se integra con nosotros hace poco tiempo, pero que trae toda una experiencia y también es un neurocientífico, un médico bien preparado, que también se está integrando en nuestra empresa. Y tenemos todo un equipo de trabajo, todo un equipo de asesores, de psicólogos del comportamiento, de mercadólogos, y toda esta experiencia y todo este equipo es el que, con todo el cuidado y el rigor científico, podemos realmente apoyar a las empresas para que consigan la información que necesitan para desempeñar su trabajo. Sí, bueno, hay muchos que realmente han sido muy interesantes, todos ellos, pero hay uno en particular que incluso utilizo en mis conferencias porque me parece que abrió un campo nuevo de interés y fue un tema en el que uno de nuestros clientes iniciales, que es Apasco, y lo digo porque Apasco también nos permite manejar esta información, ellos hicieron, después de que habíamos trabajado con ellos bastante tiempo, ellos querían hacer un comercial de televisión dirigido a los albañiles, porque los albañiles se sabe que son los que deciden qué tipo de cemento es el que se tiene que comprar. Entonces lo primero que hicieron fue un estudio convencional con técnicas de marketing tradicional, en el que hicieron grupos de enfoque, hicieron entrevistas, hicieron un estudio antropológico, y con toda esa información se la dieron al creativo. El creativo hizo un comercial de televisión que salió al aire, y después de haber salido al aire se dieron cuenta que no estaba teniendo el impacto que ellos querían. Y entonces nos pidieron que lo analizáramos con neuromarketing, de tal manera que trajimos al laboratorio un grupo de albañiles, los conectamos con la metodología que hemos desarrollado, los expusimos al comercial de televisión y encontramos realmente elementos muy interesantes que ahorita les voy a comentar, y esos elementos ya fueron retroalimentados al creativo. El creativo hizo un segundo comercial con nuestras observaciones y ese comercial salió al aire y empezaron a tener el impacto que buscaban. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos, en primer lugar, cuando se había hecho el estudio convencional a través de marketing tradicional, uno de los elementos que encontraron en las entrevistas, en los estudios antropológicos, en los grupos de enfoque, es que la albañilería es una disciplina que se transmite de padres a hijos. El padre le enseña al hijo, el hijo le enseña al hijo, el abuelo le enseña al padre, etc. Entonces el creativo quería resaltar este tema de que la disciplina que se transmite de padres a hijos. Ese era uno de los temas. Bueno, cuando analizamos el comercial,
nos dimos cuenta que el comercial abría con una serie de imágenes en las que se veían los albañiles caminando de una manera muy precisa. Luego venía una serie de escenas en las que también aparecía un abuelo, ahí platicando, o en la escena aparecía el abuelo, y luego cerraba el comercial con la escena típica de la chica Pasco, ¿verdad? Que era un comercial interesante. Pero veíamos que había dos escenas principales que eran rechazadas por los albañiles. La primera, donde empezaban a aparecer los albañiles. La segunda, donde aparecía el abuelito en la escena. Y descubrimos otras cosas más. Pero estas dos escenas, la primera, cuando les preguntamos a los albañiles después de descubrir que la primera escena producía como confusión y producía rechazo, les preguntamos y inmediatamente ellos decían, es que esa no es la ropa que nosotros usamos, esos no son los zapatos que nosotros usamos. Había algunas características en la imagen que más bien producían el rechazo de ellos. Y luego la escena del abuelo, cuando se les preguntó que qué pasaba, ellos inmediatamente respondían, es que en mi casa el abuelo descansa, el abuelo no está en la obra. Como tienen el orgullo de que ellos cuidan a los abuelos, ¿cómo el abuelo va a estar en la obra? Entonces esta era una escena que también les chocaba. También descubrimos, como analizamos por dónde viaja la información en el cerebro de los albañiles, descubrimos que el albañil, posiblemente por su profesión, la forma como entra la información, se procesa en el cerebro, es diferente de personas, por ejemplo, que se dedican a la música, u otras que se dedican que son científicos, o diferente si son contadores o si son financieros. La información entra por los órganos de los sentidos, pero va viajando por diferentes vías. Y entonces descubrimos que el albañil es muy visual y muy auditivo, pero poco analítico. No entiende palabras. Al albañil no había que hablarle a través de convencerlo que el cerebro a Pasco era el cerebro fuerte y era el que le convenía, sino más bien a través de los sonidos de la obra. Debíamos de sugerirle que el sonido a Pasco era un cemento fuerte. ¿Cómo lo logró el creativo? De una manera excelente, porque lo que hizo entonces sí fue introducir sonidos de la obra. Cuando el albañil daba un palazo, se escuchaba claramente cómo la pala entraba y movía la grava, y luego había una escena donde el saco de cemento caía y entonces producía un sonido fuerte de fortaleza, ¡pac!, y terminaba con una escena de la chica haciendo esta escena. Entonces, esa es la nueva forma de hacer marketing. La nueva manera de hacer marketing es hablarle al subconsciente, no hablarle al consciente, no hablarle a través de palabras. Y esto es lo que también descubrió Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía hace unos cuantos años, este famoso psicólogo israelí, que mucha gente piensa que es economista, pero es psicólogo, y él ganó el premio Nobel de Economía por sus descubrimientos del sistema que llama Sistema 1 y el Sistema 2, un sistema rápido, que es un sistema intuitivo, que es un sistema subconsciente, y el otro, que es en el que los seres humanos estamos acostumbrados a movernos, que es el sistema lento, es el sistema del pensamiento, es el sistema del razonamiento, es el sistema de las palabras. Entonces el marketing tradicional ha estado enfocado en hablarle a la gente, el marketing nuevo está enfocado en hablarle al subconsciente o al no consciente de las personas. Por eso hemos abierto un campo nuevo, y el aprendizaje de este estudio es de que podemos segmentar a la población en el campo del marketing, no nada más por estrato socioeconómico, no nada más por actitudinal, no nada más por la generación a la que pertenecemos, sino por nuestro estilo de pensamiento. Quiero invitarlos a que asistan al foro de neuromarketing que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre. Quiero invitarlos también a que luego lean el libro La Neuropirámide, que también vamos a estar mostrando allá, y los invito a escucharme. Voy a estar presente en este foro con otros expertos en neuromarketing para hablar de este tema tan apasionante, que es un tema novedoso, que los nuevos marketeros y la gente que esté involucrada en el marketing y en la publicidad deben asistir.